La única generación coránica. Quienes llaman al Islam en cada país y en cada periodo deben pensar en un aspecto particular de la historia del Islam y reflexionar profundamente sobre él. Esto está relacionado con el método de invitar a la gente al Islam y sus formas de formación. En un momento dado, este mensaje creó una generación, la generación de los compañeros del profeta, que Alá esté complacido con ellos, sin comparación en la historia del Islam, incluso en toda la historia del hombre. Después de esto, no se volvió a encontrar ninguna otra generación de este calibre. Es cierto que encontramos algunos individuos de este calibre aquí y allá en la historia, pero nunca más existió un gran número de personas de este tipo en una región como fue el caso durante el primer periodo del Islam. Esta es una verdad obvia y abierta de la historia, y debemos reflexionar sobre ella profundamente para poder llegar a su secreto. El Corán de este mensaje todavía está en nuestras manos, y los hadith, tradiciones proféticas, del mensajero de Alá, la paz sea con él, es decir, su guía en asuntos prácticos y la historia de su vida sagrada también están en nuestras manos, como lo estaban en manos de la primera comunidad musulmana cuya historia igual no pudo producir de nuevo. La única diferencia es la persona del mensajero de Alá, la paz sea con él, pero, ¿es este el secreto? Si la persona del profeta, la paz sea con él, hubiera sido absolutamente esencial para el establecimiento y la realización de este mensaje, Alá Todopoderoso no habría hecho del Islam un mensaje universal, ni lo habría ordenado como religión para toda la humanidad, ni le habría otorgado el estatus del último mensaje divino para la humanidad, y lo hizo ser guía para todos los habitantes de este planeta en todos sus asuntos hasta el fin de los tiempos. Alá Todopoderoso ha asumido la responsabilidad de preservar el Sagrado Corán porque sabe que el Islam puede establecerse y beneficiar a la humanidad incluso después de la época del profeta, la paz sea con él. Por lo tanto, llamó a su profeta, la paz sea con él, a su misericordia después de 23 años de mensajería y declaró que esta religión sería válida hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, la ausencia del mensajero de Alá, la paz sea con él, no es la causa real ni explica este fenómeno. Por lo tanto, buscamos otras razones, y con este propósito miramos ese claro manantial del que la primera generación de musulmanes sació su sed. Quizás algo se haya mezclado con ese claro manantial. Deberíamos fijarnos en la forma en que recibieron su formación. Quizás se hayan introducido algunos cambios. La fuente de la que bebieron los compañeros del profeta, la paz sea con él, fue el Sagrado Corán, solo el Corán, como el hadís del profeta y sus enseñanzas, surgieron de esta fuente. Cuando alguien le preguntó a la madre de los creyentes, a Isa, que Alá esté complacido con ella, sobre el carácter del profeta, la paz sea con él, ella respondió, su carácter era el Corán. El Sagrado Corán fue la única fuente con la que saciaron su sed, y este fue el único molde en el que formaron sus vidas. Esta era la única guía para ellos, no porque no hubiera civilización, cultura, ciencia, libros o escuelas. De hecho, existía la cultura romana, su civilización, sus libros y sus leyes que aún hoy se consideran la base de la cultura europea. Estaba la herencia de la cultura griega, su lógica, su filosofía y sus artes, que siguen siendo fuente de inspiración para el pensamiento occidental. Estaba la civilización persa, su arte, su poesía y sus leyendas, y su religión y sistema de gobierno. Hubo muchas otras civilizaciones, cercanas o lejanas, como las culturas india y china, etc. Las culturas romana y persa se establecieron al norte y al sur de la península arábiga, mientras que los judíos y cristianos se asentaron en el corazón de Arabia. Por lo tanto, creemos que esta generación no confió únicamente en el libro de Alá para comprender su religión debido a cualquier ignorancia de la civilización y la cultura, sino que todo fue de acuerdo con un plan y método bien pensados. Un ejemplo de este propósito se encuentra en el disgusto expresado por el mensajero de Alá, la paz sea con él, cuando Umar, que Alá esté complacido con él, trajo algunas páginas de la Torá. El mensajero de Alá, la paz sea con él, dijo, por Alá, si incluso Moisés hubiera estado vivo entre vosotros hoy, no tendría otro recurso que seguirme. De este incidente se desprende claramente que el mensajero de Alá, la paz sea con él, limitó deliberadamente a la primera generación de musulmanes, que estaba pasando por las etapas iniciales de entrenamiento, a una sola fuente de guía,
Y esa era el libro de Allah. Su intención era que este grupo se dedicara exclusivamente al libro de Allah y organizara sus vidas únicamente de acuerdo con sus enseñanzas. Es por eso que el mensajero de Allah, la paz sea con él, se molestó cuando Umar, que Allah esté complacido con él, recurrió a una fuente diferente al Corán. De hecho, el mensajero de Allah, la paz sea con él, tenía la intención de preparar una generación pura de corazón, pura de mente y pura de entendimiento. Su entrenamiento debía basarse en el método prescrito por Allah Todopoderoso, quien salvó el Sagrado Corán, purificado de la influencia de todas las demás fuentes. Esta generación, pues, bebió únicamente de este manantial y alcanzó así una distinción única en la historia. En épocas posteriores sucedió que otras fuentes se mezclaron con él. Otras fuentes utilizadas por las generaciones posteriores incluyeron la filosofía y la lógica griegas, las antiguas leyendas persas y sus ideas, las escrituras y tradiciones judías, la teología cristiana, además de estas, fragmentos de otras religiones y civilizaciones. Estos se mezclaron con los comentarios sobre el Sagrado Corán y con la teología escolástica, así como se mezclaron con la jurisprudencia y sus principios. Las generaciones posteriores a esta generación obtuvieron su entrenamiento de esta fuente mixta, y por lo tanto, nunca volvió a surgir algo como esta generación. Así, podemos decir sin reservas que la razón principal de la diferencia entre el primer grupo único y distinguido de musulmanes y los musulmanes posteriores es que la pureza de la primera fuente de guía islámica se mezcló con varias otras fuentes, como hemos indicado. Hay otra causa básica que ha contribuido a crear esta diferencia. Esa diferencia está en el arte de aprender de esta generación única. Los de la primera generación no se acercaron al Corán con el propósito de adquirir cultura e información, ni con el propósito de saborearlo o disfrutarlo. Ninguno de ellos acudió al Corán para aumentar su suma total de conocimientos por el conocimiento mismo o para resolver algún problema científico o legal, o para eliminar algún defecto en su comprensión. Más bien, recurrió al Corán para descubrir que había prescrito el Creador Todopoderoso para él y para el grupo en el que vivía, para su vida y para la vida del grupo. Se acercó a él para actuar de acuerdo con lo que escuchó de inmediato, como un soldado en el campo de batalla lee el boletín de hoy, para saber qué hacer. No leyó muchos versículos del Corán en una sola sesión, ya que entendía que esto impondría una carga insoportable de deberes y responsabilidades sobre sus hombros. Como máximo leería 10 versos, los memorizaría y luego actuaría en consecuencia. Lo sabemos por una tradición relatada por Abdullah bin Mas'ud. Esta comprensión, la comprensión de que la instrucción es para la acción, abrió las puertas a la realización espiritual y al conocimiento. Si hubieran leído el Corán solo para discutir, aprender e informarse, estas puertas no se habrían abierto. Además, la acción se volvió fácil, el peso de las responsabilidades se volvió ligero y el Corán pasó a ser parte de sus personalidades, mezclándose con sus vidas y caracteres de modo que se convirtieron en ejemplos vivos de fe, una fe no escondida en intelectos o libros, sino que se expresa en un movimiento dinámico, que cambió las condiciones, los acontecimientos y el curso de la vida. De hecho, este Corán no abre sus tesoros excepto a quien lo acepta con este espíritu, el espíritu de conocimiento con la intención de actuar sobre él. No vino para ser un libro de contenido intelectual, ni un libro de literatura, ni para ser considerado como un libro de relatos o de historia, aunque tiene todas esas facetas. Llegó a convertirse en una forma de vida dedicada a Allah Todopoderoso. Así, Allah el más alto se lo impartió de manera gradual, para que lo leyeran a intervalos. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Y es un Corán que hemos separado, por intervalos, para que puedas recitarlo a la gente durante un largo periodo, y lo hemos hecho descender progresivamente. El Corán no llegó de repente, más bien descendió según las necesidades de la sociedad islámica al enfrentar nuevos problemas, según el crecimiento de ideas y conceptos, según el progreso de la vida social general y según los nuevos desafíos que enfrenta la comunidad musulmana en su vida práctica. Se revelarían uno o varios versículos según las circunstancias y acontecimientos especiales, y responderían a las preguntas que surgieran en la mente de las personas,
Explicarían la naturaleza de una situación particular y prescribirían una forma de abordarla. Estos versos corregirían sus errores, ya sea de comprensión o de práctica, los acercarían a Allah y les explicarían la sabiduría de los diversos aspectos del universo a la luz de los atributos de Allah. Así se dieron cuenta claramente de que cada momento de sus vidas estaba bajo la guía y dirección continua del Creador Todopoderoso y que estaban atravesando el camino de la vida bajo las alas de la misericordia de Allah. Debido a este sentido de relación constante con Allah Todopoderoso, sus vidas fueron moldeadas de acuerdo con esa forma de vida sagrada que le estaba instruyendo. Así, la instrucción que debía traducirse en acción fue el método del primer grupo de musulmanes. El método de las generaciones posteriores fue la instrucción para la discusión y el disfrute académico. Y sin duda este es el segundo factor importante que hizo que las generaciones posteriores fueran diferentes de la primera generación única del Islam. Una tercera causa también opera en la historia de los musulmanes, deberíamos mirarlo también. Cuando una persona abrazaba el Islam durante la época del profeta, la paz sea con él, inmediatamente se separaba de la jahiliyya, ignorancia preislámica. Cuando entró en el círculo del Islam, comenzaría una nueva vida, separándose completamente de su vida pasada bajo ignorancia de la ley divina. Miraría los hechos durante su vida de ignorancia con desconfianza y miedo, con la sensación de que eran impuros y no podían ser tolerados en el Islam. Con este sentimiento, se volvería hacia el Islam en busca de una nueva guía, y si en algún momento lo vencieran las tentaciones, o los viejos hábitos lo atrajeran, o si se descuidaba en el cumplimiento de los mandatos del Islam, se inquietaría con un sentimiento de culpa y sentiría la necesidad de purificarse de lo que había sucedido, y recurriría al Corán para moldearse según su guía. Así, se produciría una ruptura entre el Islam actual del musulmán y su jahiliyya pasada, y esto después de una decisión bien pensada, como resultado de la cual todas sus relaciones con jahiliyya serían cortadas y él se uniría completamente al Islam, aunque habría algún toma y daca con los politeístas en la actividad comercial y en los negocios diarios. Sin embargo, las relaciones de comprensión son una cosa y los negocios diarios son otra. Esta renuncia al entorno jahili y ignorancia preislámica, a sus costumbres y tradiciones, a sus ideas y conceptos, procedió de la sustitución del politeísmo por el concepto de la unidad de Allah, de la visión jahili de la vida y del mundo por la de la visión islámica, y de la absorción en la nueva comunidad islámica bajo un nuevo liderazgo y dedicación de todas las lealtades y compromisos a esta nueva sociedad y nuevo liderazgo. Esta fue la separación de caminos y el comienzo de un nuevo viaje, un viaje libre de las presiones de los valores, conceptos y tradiciones de la sociedad jahili. El musulmán no encontró nada gravoso excepto la tortura y la opresión, pero ya había decidido en lo más profundo de su corazón que lo enfrentaría con ecuanimidad y, por lo tanto, ninguna presión de la sociedad jahili tendría ningún efecto en su continua firmeza. También estamos rodeados hoy por jahiliyya, que es de la misma naturaleza que durante el primer periodo del Islam, quizás un poco más profunda. Todo nuestro entorno, las creencias e ideas, los hábitos y el arte, las reglas y las leyes de la gente es jahiliyya, incluso en la medida en que lo que consideramos cultura islámica, fuentes islámicas, filosofía islámica y pensamiento islámico también son construcciones de jahiliyya. Esta es la razón por la que los verdaderos valores islámicos nunca entran en nuestros corazones, por la que nuestras mentes nunca están iluminadas por los conceptos islámicos y por la que no surge entre nosotros ningún grupo de personas que sean del calibre de la primera generación del Islam. Por lo tanto, es necesario, a la manera del movimiento islámico, que en las primeras etapas de nuestra formación y educación nos alejemos de todas las influencias de la jahiliyya en la que vivimos y de la que obtenemos beneficios. Debemos regresar a esa fuente pura de la cual esas personas obtuvieron su guía, la fuente que está libre de cualquier mezcla o contaminación. Debemos regresar a él para derivar de nuestros conceptos sobre la naturaleza del universo, la naturaleza de la existencia humana y la relación de estos dos con el ser perfecto y real, Allah Altísimo. De él también debemos derivar nuestros conceptos de vida, nuestros principios de gobierno, política, economía y todos los demás aspectos de la vida. Debemos regresar a él con un sentido de instrucción para la obediencia y la acción, y no para la discusión y el disfrute académico. Deberíamos volver a él para descubrir qué tipo de persona nos pide que seamos,
y luego ser así. Durante este proceso, también descubriremos la belleza artística del Corán, los maravillosos cuentos del Corán, las escenas del día del juicio en el Corán, la lógica intuitiva del Corán y todos otros beneficios similares, que los académicos y literatos buscan en el Corán. Disfrutaremos de todos estos otros aspectos, pero estos no son el objeto principal de nuestro estudio. Nuestro objetivo principal es saber qué estilo de vida nos exige el Corán, la visión total del universo que el Corán quiere que tengamos, cuál es la naturaleza de nuestro conocimiento de Allah que nos enseña el Corán, el tipo de moral y modales que prescribe, y el tipo de sistema legal y constitucional que nos pide establecer en el mundo. También debemos liberarnos de las garras de la sociedad Jaili, de los conceptos Jaili, de las tradiciones Jaili y del liderazgo Jaili. Nuestra misión no es comprometernos con las prácticas de la sociedad Jaili, ni podemos ser leales a ella. La sociedad Jaili, debido a sus características Jaili, no es digna de comprometerse con ella. Nuestro objetivo es primero cambiarnos a nosotros mismos para luego poder cambiar la sociedad. Nuestro principal objetivo es cambiar las prácticas de esta sociedad. Nuestro objetivo es cambiar el sistema Jaili desde sus raíces, este sistema que está fundamentalmente en desacuerdo con el Islam y que, con la ayuda de la fuerza y la opresión, nos impide vivir el tipo de vida que exige nuestro Creador. Nuestro primer paso será elevarnos por encima de la sociedad Jaili y de todos sus valores y conceptos. No cambiaremos nuestros propios valores y conceptos ni más ni menos para hacer un trato con esta sociedad Jaili, nunca. Incluso si estuviéramos en caminos diferentes, y si damos un solo paso en su compañía, perderemos nuestra meta por completo y perderemos también nuestro camino. Sabemos que en esto tendremos dificultades y pruebas, y tendremos que hacer grandes sacrificios. Pero si vamos a seguir los pasos de la primera generación de musulmanes, a través de quienes Allah estableció su sistema y le dio la victoria sobre Jaili y Ya, entonces Allah debe ser el dueño de nuestras voluntades. Por lo tanto, es deseable que seamos conscientes en todo momento de la naturaleza de nuestro curso de acción, de la naturaleza de nuestra posición y de la naturaleza del camino que debemos recorrer para salir de la ignorancia. Como generación distinguida y única de los compañeros del profeta, la paz sea con él, salió de allí.